Escuchan a través de los micrófonos de Musicop y Purranque FM. Como cada miércoles estamos aquí en un nuevo programa de Hablemos Legalmente para analizar la contingencia, no solamente desde la contingencia misma, sino desde una perspectiva jurídica. Soy el abogado Juan Carlos Claret y desde ya aprovecho de excusar a los colegas José Manuel Baquedano y Rodrigo Veralama, quienes por razones de fuerza mayor y razones personales hoy día no nos van a poder acompañar. Y Felipe Jordán, que no sé si me escuchas, Felipe, pero entiendo de que como estamos con una plataforma nueva trabajando, Felipe se va a conectar apenas se solucione el problema técnico que enfrenta, pero no sin antes hacer presente de que hoy día vamos a conversar con un invitado de fuste. Hoy día vamos a conversar con un filósofo, vamos a conversar con un filósofo que también se está doctorando en filosofía, que tiene estudios en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, California para ser más preciso en cuanto al estado, y al mismo tiempo tiene estudios en relaciones internacionales. Así que hoy día nos va a acompañar Paulo Costa, a quien aprovecho de saludar. Paulo, ¿me estás escuchando bien? Muy bien, Juan Carlos. Gusto en saludarte, tanto tiempo sin poder Tanto coincidir. tiempo, cierto, cierto. Tal cual. En todo caso, Pablo, haciendo honor a nuestra amistad, quiero presentar a un amigo porque con Pablo nos conocemos desde la época universitaria y desde ya puedo dar cuenta que es más amigo de Dionisio que de Apolo, más amigo de Nietzsche que de Kant. Así que es bueno volver a reencontrarnos a través de estas pantallas, de estos micrófonos, para ser más preciso, Pablo. Así que bienvenido a la radio Musicop y Purranque FM. Muchas gracias, es un gusto poder conversar contigo. Finalmente es un ejercicio que hemos hecho durante años, solamente que ahora estamos frente a un público, pero un ejercicio intelectual que nos ha acompañado nuestra formación y nuestra amistad. Tal cual, tal cual. Y en ese sentido, mientras vemos si Abel puede incluir a Felipe, que entiendo está en la sala de espera, para desde ya poder entrar de lleno a los temas. Abel, ¿estará Felipe en la sala de espera o no? Que me informa por interno que ahí está. Ahí está. Felipe. Hola, disculpen el atraso y los problemas. Me puse medio torpe. Bueno, primero que nada, saludar a todas nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de Hablemos Legalmente. Me incorporo tarde. Saludo a Juan Carlos y saludo a Paolo Costa, nuestro invitado el día de hoy. Prosigue nomás, Juan Carlos. Tal cual, Felipe, en tu ausencia había alcanzado a presentar a Paulo y siempre se dice de que el derecho son normas y principios, pero en la práctica profesional uno aprende que detrás de una norma, por más árida que sea esa norma, siempre subyace algún valor, alguna decisión política, porque en último término lo que trata de hacer una norma jurídica es hacer probable una decisión de la comunidad. Entonces, al descubrir ese valor que reposa en el fondo de una norma, con ese criterio uno puede discernir si es que la norma es justa, injusta, si es conveniente, si es inconveniente, si es útil o inútil. ¿Y por qué resalto esto? Porque tener a un filósofo como invitado es importante en un programa jurídico porque en último término todas las semanas estamos conversando sobre la contingencia y lo cierto es que uno de repente se pregunta, bueno, ¿cuál es el valor que estaba detrás de esta norma? ¿Qué es lo que esta institución trataba de materializar? Y en ese sentido, Pablo, desde ya te quiero aterrizar en la contingencia nacional, porque esta semana la discusión pública la ha tomado la discusión sobre la condonación del crédito con aval del Estado, que es una discusión bien interesante y desde ya te quería plantear, ¿es el crédito con aval del Estado una política que desde tu disciplina y desde tu mirada hace posible que todas las personas que quieran entrar a la universidad puedan hacerlo y al mismo tiempo asegurar una forma de financiamiento adecuado? Muy buena pregunta, específicamente con la palabra querer. Hay un problema, diría yo, en la sociedad chilena en que se cree que el mero esfuerzo es sinónimo de requerimiento de éxito o incluso que la universalización de la educación universitaria
es sinónimo de que todo el mundo tenga algún grado de estudio universitario o superior. Muy por el contrario, todas las sociedades que nosotros admiramos tienden a generar élites intelectuales, y esas élites intelectuales responden a los intereses que justamente son para el beneficio del colectivo. Dado eso, el CAE, como instrumento, en teoría, operaba para que cualquier persona, sin importar sus condiciones materiales de origen, pudiese acceder a la educación superior. Entonces, si lo entendemos así, bueno, entonces es un instrumento financiero para acceder a la educación superior sin importar las condiciones de origen de las personas. Desde ese punto de vista tiene todo el valor y toda la importancia, y cualquier persona que pueda comprender los requerimientos que tiene una sociedad de generar una élite intelectual, sin importar el origen de las personas, su vivienda, quiénes eran sus padres, claro que tiene un sentido. El punto está que este instrumento, de alguna manera, se convirtió en una manera que a través del Estado, financiando créditos con casas privadas, se utilizó para subvencionar la demanda de oferta educativa. Y eso es lo que hizo, en la lógica en la que estaban operando muchas instituciones educacionales durante años, hizo que personas accedieran a universidades a estudiar carreras que en la práctica no tenían inserción laboral, que en la práctica no están gestando una élite intelectual, sino que están simplemente generando una mano de obra para un mercado ya saturado. Entonces, dadas esas circunstancias, la pregunta sería, una cosa que es el CAE y otra cosa cuál era el objetivo que perseguía. Y esa distancia yo creo que ha generado el problema. Y en ese sentido, Paulo, ¿tú condonarías el crédito, la deuda que existe con respecto al crédito con aval del Estado? No, definitivamente no. Porque la condenación del CAE de partida involucra considerar tanto cuestiones éticas, económicas como sociales. O sea, por un lado, la condonación puede ser vista como una herramienta para aliviar, porque estoy hablando como lo que he visto en el debate. Se habla como una especie de instrumento para aliviar la inequidad y estimular la economía, por una parte. Y por otro lado, se presenta este desafío en términos de costos fiscales y los efectos que puede producir la conducta fiscal. Entonces, si pudiésemos como definir el problema y decir como cuáles serían como argumentos a favor de la condenación del CAE, sería primero el problema de la justicia social y la reducción de la desigualdad. Entonces se habla que las personas que tienen el CAE, sí, se le debería una carga financiera, y eso significaría que en casos especialmente relevantes, las personas ya no tendrían una deuda que les arrastra y los empobrece. Y genera entonces la segunda pata del argumento, que es el estímulo económico. Que al condonar una deuda, se libera la capacidad de gasto de los consumidores, entonces lo que ya no gasto en CAE, lo gasto en consumo. O también se piensa que al eliminar la carga del endeudamiento, se incentiva a los estudiantes a optar por incluso una nueva educación superior, y generar un capital humano y todo esto que conocemos. Pero por otro lado, esto no viene de la nada, sino que significaría realizarlo un costo fiscal enorme. Se generaría el fenómeno moral hazard, que básicamente es generar un precedente para que se siga modificando, se condenen otro tipo de deudas. Y finalmente hay un problema de equidad y justicia distributiva. O sea, hay personas que han pagado el CAE y lo están pagando a través de las reglas que se pusieron en algún momento, y otras personas no lo están pagando, no porque no puedan, sino que están esperando la condonación. Entonces, dado todo ese escenario, yo no lo condonaría. Pero si tú mismo señalaste de que hubo gente que llegó a la universidad mediante crédito con aval del Estado porque no tenían cómo pagar, pero a carreras que no tenían inserción laboral, a personas que tal vez ni siquiera tenían una vocación genuinamente profesional, pero en virtud de que tenemos arraigada nuestra cultura, de que tenemos que ser universitarios para ser alguien en la vida y cosas por el estilo, la pregunta es, bueno, a esas personas a las que se le incentivó, se le promovió, incluso el presidente Ricardo Lagos en su momento reconoció que se les había engañado, digamos, la pregunta es, a esas personas entonces que llegaron con esas condiciones, con esas características, con esa promesa a los estudios universitarios, y hoy día arrastran una deuda, hay personas que con 10 años de egreso de la universidad están debiendo prácticamente 2 casas.
Entonces la pregunta es, ¿a esas personas no se les debería entonces condonar la deuda si efectivamente se les vendió un humo? No, porque las personas no fueron obligadas a acceder a este servicio universitario. El CAE lo que les permitió fue acceder al financiamiento para su decisión y sus capacidades. Entonces, el hecho de quitarle el elemento de individual y que cada individuo eligió ese camino, esa institución educacional, estamos haciendo como si el valor individual, las decisiones no tuvieran que tener impacto. Nadie obligó a una persona a entrar a una universidad de ciertas características, ni a estudiar una carrera que tuviera ciertas características. Fue una decisión de carácter personal. Entonces, yo creo que ahí es donde se produce la contradicción. La idea del estafado asume necesariamente como el sujeto plenamente como víctima. Y en este caso fueron sujetos que libremente eligieron y accedieron a la educación porque ya estaba financiada. Recordemos que el crédito con aval del Estado es del año 2006 y de hecho, Felipe, te ibas a dirigir una pregunta. ¿En qué año estuviste en la universidad y cómo lo financiaron? ¿Me estás preguntando o qué? A ti te quería preguntar, porque con Pablo entramos después del 2006 a la universidad, ya con CAE vigente, digamos, pero antes, ¿cómo funcionaba el sistema? No, o sea, yo estudié en la universidad más barata de Chile, en la Universidad del Paraíso, y de hecho la mensualidad de la universidad me costaba, a mi papá en realidad le costaba más barato que el colegio. Así que en ese sentido, y no estudié tampoco en ningún colegio muy pituco, ni el más caro de Viña, ni mucho menos. Entonces, sí, en esa época era súper barato estudiar en la universidad, una universidad fiscal, así que no tuve problema. Pero mira, lo que yo te quería decir es que siempre a mí me gusta, cuando tocamos un tema, a aterrizar un poquito para que nuestros auditores entiendan, y es bueno aterrizar cifras. Estamos hablando del CAE, crédito con aval del Estado, ¿no es cierto?, que es el crédito que se utiliza para financiar, ¿no es cierto?, la educación, cumpliendo ciertos requisitos, que dicho sea de paso, los requisitos no son tan altos, y antiguamente no es como el crédito fiscal, porque anterior al CAE existía el famoso crédito fiscal, y ese crédito fiscal tenía muchos más requisitos para poder acceder a él. O sea, efectivamente la gente tenía que ser, la familia tenía que ser mucho más menesterosa. Hoy por hoy no es necesario venir de una familia, ¿no es cierto?, no manejo mucho los términos, pero de un quintil, ¿no es cierto?, del 30 o 40% más pobre, por decir algo, de la población. Cualquier estudiante que cumpla ciertos requisitos puede acceder al CAE, no en un 100%, sino que en algún porcentaje, porque el CAE son presupuestos anuales que se distribuyen entre todos los que quieran acceder a él. Por lo tanto, por ejemplo, yo accedo, por ejemplo, como estudiante al CAE este año y pido un 50% y me dan un 20%. Pero insisto, o sea, no saquémonos de la cabeza la idea de que solamente los estudiantes que vienen de familias más con menos recursos, ¿no es cierto?, pueden acceder a este crédito. Dicho lo anterior, ¿sabe cuánto es la deuda actual del CAE? O sea, de estudiantes morosos, digamos. Sí, la deuda del sistema, CAE. ¿Cuánto es? 11.900 millones de dólares. 11.900 millones de dólares, y habla, ¿no es cierto?, de la condonación, como quien condona, ¿no es cierto?, una deuda de 100 millones de dólares. O sea, imagínate lo que es condonar 11.900 millones, independiente de cuál sea o la forma de condonar, si a los que, no sé, alcanzaron, porque ya se han estudiado o se han propuesto hay varias propuestas. Unos dicen a los que no alcanzaron a pasar de tercer año, los que no egresaron, los que tienen un porcentaje más avanzado del crédito, pagado, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos son los morosos del sistema? De acuerdo a lo que estoy viendo acá, 342.000 son los morosos del sistema. Y por ahí Paolo decía que son un porcentaje muy pequeño apagado. Efectivamente, de los 300, hay 342.000 morosos versus 27.000 personas que sí han pagado y han pagado completamente la deuda. Imagínate la proporción. Más de 300.000 versus menos de 30.000. Esa es la proporción de morosos versus los cumplidores. Y efectivamente, esto de que viene recordemos que la campaña del presidente Boric, su campaña presidencial, uno de sus baluartes fue precisamente el prometer la condonación del CAE. Por lo tanto, desde hace 2 años que, como bien decía Paolo, hay muchos
que no han pagado esperando precisamente que se concrete esta locura que es la condonación completa, ¿no es cierto?, del CAE. Perfecto, mira, de hecho, si uno se pregunta, Felipe, ¿cuánto ha gastado el Estado? Porque recordemos crédito con aval del Estado, es decir, el Estado funciona como aval en caso de incumplimiento de la deuda. El primer obligado es el estudiante universitario, pero si es que no paga, después el que está obligado ante el banco es el aval, el fiador. Y en ese sentido, desde el año 2006 hasta la actualidad, el Estado ha desembolsado en pagar intereses a los bancos por 9.000 millones de dólares. Lo saco a colación porque la deuda vigente es de 11.000 y tanto, como tú señalabas, 11.900 millones. Exacto, y el Estado actualmente ya ha gastado 9.000 millones en pagar intereses, porque recordemos que en el gobierno de Piñera 1, los intereses del CAE se redujeron del 6 al 2%, sí. Pero ese porcentaje no se renegoció, sino que el Estado subsidió la diferencia de 4%. Entonces es llamativo el gasto que significa para el Estado permanentemente estar subvencionando el crédito con aval del Estado. Y en ese sentido, Pablo, te pregunto, ¿tiene sentido, bueno, algo ya señalaste en tu respuesta inicial, ¿tiene sentido un sistema crediticio para financiar el acceso a la universidad? Lo complejizo aún más, Pablo. No. ¿Tiene sentido un sistema crediticio para financiar un derecho social, si es que compartimos que la educación es un derecho social? Y por último, si así es, ¿hacia dónde deberíamos avanzar en la implementación de un sistema de financiamiento? Perfecto, claro. Yo estoy de acuerdo que la educación es un derecho. Como tal, se refiere que toda persona, sin importar su capacidad de pago, puede tener acceso a la educación universitaria si es que tiene los talentos. Yo creo que esa es la parte que nos falta. Explicar que en Chile también tenemos que valorar el talento y la inteligencia de las personas. Por tanto, yo soy de los que considera que la educación debería, como derecho, financiar a la oferta, de acuerdo a las necesidades que pueda tener la sociedad, y esa oferta financiada, las personas accederán de acuerdo a sus capacidades. Creo que eso tiene mucho más sentido, que el gasto social sería más eficiente en ese sentido, resolveríamos de mejor manera el posicionamiento de profesionales y podríamos coordinar la capacidad de pago a través de impuestos generales y no a través del sistema de financiamiento de esta forma. Perfecto, pero ahí me saltan dos preguntas. ¿Por qué financiar la oferta y no la demanda? Subsidiar la oferta y no la demanda. Recordemos que la gratuidad, que esta política pública implementada por la presidenta Bachelet, consiste precisamente en que mientras las instituciones universitarias cumplan determinados requisitos, se les va a entregar financiamiento. Por ejemplo, tener docentes con magíster. Una institución que no tiene gratuidad es aquella que tiene como docentes a personas que a lo menos no tienen el grado de magíster. Entonces uno dice, ya, perfecto, parece estar bien inspirado, son condiciones que parecen razonables, pero hoy día las mismas universidades se están planteando el que, pucha, con la gratuidad nos estamos desfalcando, entonces estamos sacrificando el proyecto institucional en último término. Entonces, mi pregunta es, ¿qué de virtuoso tendría financiar a la oferta por sobre financiar a la demanda? En buen chileno, ¿por qué financiar directamente a las universidades y no a los estudiantes? Porque la educación no es un proceso en el que yo le desarrollo competencias individuales al sujeto por sus intereses individuales, sino que es como, por medio de un proceso social llamado educación, genero competencias para generar una élite intelectual y profesional. Como es un problema público, debo resolver el problema a través de las instituciones públicas o privadas que estén cumpliendo ciertos criterios para poder proveer el servicio. Sí, la educación pública y la educación privada perfectamente pueden coexistir mientras esté bien regulado. Caso de eso, instituciones en Europa, Estados Unidos, Australia. Hay muchos ejemplos de aquello. Es por lo mismo que considero que si entendemos la educación desde ese prisma, tiene mucho más sentido financiar la oferta antes que la demanda. Porque si yo financio la demanda, basta con que aparezca una oferta que cumple ciertos criterios mínimos para que la gente pueda acceder, y con eso yo no me aseguro de su calidad. Entonces, a posteriori, como el Estado te dice, yo te financio, tú elige,
y después si hubo un problema con la institucionalidad, porque tampoco tengo la capacidad de fiscalizarla, entonces ahí podríamos empezar a arreglarlo. Yo creo que ese es un problema, porque la educación, o sea, en general casi todos los derechos sociales que puedan ser proveídos por privados se diferencian de cualquier producto porque tienen ciertas barreras de entrada y al mismo tiempo hay una asimetría de información y una asimetría de efectos. Por darte un ejemplo, una persona, digamos que está acostumbrada a comprar un chocolate de una marca X y esa persona luego no le gusta como el producto, lo volvió a comprar y no le gustó, bueno, el costo de oportunidad de eso es comprarme un chocolate de otra marca nomás. Y perdí 2.000, 3.000 pesos. No es un gran efecto. Pero cuando una persona va a comprar, por decirlo así, una carrera profesional, ¿cómo tú le devuelves a una persona 4 años, 5 años de su vida? Es muy difícil de hacerlo, o prácticamente imposible. Por eso es que ciertos bienes, aunque sean entendidos de esa forma, tienen que ser regulados. Porque hay una asimetría de información y de capacidad. Las personas siempre van a creer que ellos son individuos que por sus propias capacidades van a estudiar y van a encontrar un excelente trabajo. Entonces, toman decisiones basadas más en lo que imaginan antes de que en la data. Entonces, por eso es que tiene más sentido que sean las instituciones las financiadas por sobre las decisiones individuales. Paulo, otra pregunta relacionada con la anterior. Financiemos entonces a la oferta, a las instituciones universitarias, bajo determinadas condiciones, como tú bien has señalado. Pregunta, ¿hacia dónde deberíamos aspirar en cuanto a la docencia universitaria? ¿En qué sentido? Porque conveniente podría ser para una universidad de que si van a recibir financiamiento institucional directamente y no por cantidad de alumnos o cosas por el estilo, tal vez el que se vean incentivados a carreras cada vez más largas. Desde hace un tiempo ya estamos discutiendo en la academia la necesidad de acortar las carreras universitarias. Entonces mi pregunta es, ¿podemos entonces en virtud de este sistema tener un debate serio respecto a no solamente la calidad, sino también sobre la duración de las carreras universitarias? Ya entiendo. Claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos tradicionalmente esta idea de la carrera académica como tal, donde la gente parte desde el pregrado en función de seguir eso, de seguir ese camino. Entonces, claramente hoy día, por ejemplo, sucede que mucha gente saca el doctorado como una etapa final de un proceso, o si trabaja en el Estado para recibir un mejor incentivo económico, pero no es que esté dedicado a la investigación, por ejemplo. Entonces, yo creo que el problema está que muchas veces las carreras responden a ciertos intereses de ciertos grupos que están dentro de las universidades por sobre el interés de generar ciertos profesionales. Y lo otro, en palabras de personas que trabajan en instituciones de educación superior, muchas veces las instituciones universitarias tienen que cerrar brechas porque es demasiada la desigualdad que tienen con los saberes de personas que ven en distintas realidades. Entonces, al hacerse cargo de eso, hay unos años ahí en las que se genera este cierre de brechas. Entonces, yo diría que son dos problemas distintos. Entonces, perfecto. Y eso ocurre porque estamos entendiendo la educación universitaria como o un fenómeno aislado o el financiamiento como fenómeno aislado, pero no lo estamos viendo como un sistema, como algo complejo. Te lo preguntaba porque dentro de los incentivos perversos, por llamarlos de alguna forma, que la academia también ha diagnosticado respecto al CAE, es que precisamente para los bancos, para las entidades financieras, es más conveniente carreras largas, porque Claro. así son más años, más intereses, y lo cierto es que eso ha también impedido tener un debate serio respecto a la duración de las mismas carreras. Con Felipe venimos desde el mundo de las facultades de Derecho, tú vienes desde la filosofía, y los decanos de Derecho a nivel nacional están, digamos, unánimes en que la carrera de Derecho se puede sacar en 3 años y que hay una sobreabundancia de ramos que podrían corresponder a una especialización, a un posgrado. La Corte Suprema siempre ha impedido, digamos, acortar las carreras, pero porque son ellos los que entregan el título. Pero es importante a propósito de este debate más de fondo, como estamos tratando de
relevar el también preguntarnos la educación como un sistema, particularmente la educación universitaria como un sistema. Ya financiemos a las universidades, pero ¿bajo qué condiciones, bajo qué requisitos de planta docente, bajo qué requisitos de duración de las carreras? Claro. Pablo. O sea, como tú sabes, uno ve universidades en Europa o en Estados Unidos, por poner casos, en el que muchas veces no necesariamente hay que tener un posgrado, pero si tú eres una eminencia en tu materia o tienes una experiencia profesional, es muy valioso. Es muy valioso. El problema está que se requiere alguna especie de criterio común para poder medirlo. Entonces ahí viene la gracia donde tal vez lo que a nosotros nos falta es crear esta especie como de carrera académica, en el que una persona investigue, sea experto en la materia y también olvidarnos de los plazos. Porque si le ponemos lógicas de productividad a un intelectual, es difícil que pueda rendir, porque no es una lógica operaria, sino que es un espacio de reflexión. Muchas veces, y lo otro está en que nos olvidamos que es la institución de educación superior, desde el 31 de octubre del año pasado, se hizo obligatorio la necesidad de acreditar vinculación con el medio. Y eso significa que tú puedes tener hoy día que las instituciones educacionales tengan más funciones, como también, por ejemplo, la divulgación de los saberes, que es algo muy común que ocurre en los países desarrollados. No solamente tú tienes académicos que están investigando, sino que también hay otros que son divulgadores de conocimiento y también generan espacios de asistencia a las instituciones de la sociedad civil y del Estado. Entonces, de repente, lo que nos falta a nosotros es eso, es entender el rol de la universidad, y entendido el rol de la universidad, en este sistema vemos qué y cómo se financia. Pero mientras no hayamos respondido esa primera pregunta, respuesta que demos siempre va a ser inconclusa. Perfecto, Pablo. Felipe, entiendo que en el segundo bloque, por razones de fuerza mayor, no vas a poder acompañarnos. Así que te cedo el minuto que nos queda antes de ir al corte comercial para tu despedida. Sí, no, muy interesante el tema que estás planteando, que estás conversando con Pablo. Efectivamente, bueno, el tema de la educación superior es un tema que es transversal, o sea, es un tema que va no tiene nada que ver con el color político, sino que es un tema, yo creo que cultural, y que estamos al debe, ¿no es cierto? Muy al debe, porque efectivamente requiere de un cambio de las bases, ¿te fijas? Esa cosa de entender la educación, como bien lo decía Paolo, ¿no es cierto? A fondo, es tal, bueno, yo se lo vengo diciendo una idea muy personal, pero este tema de cuando el año 81, 82, 83 comenzó la proliferación de las universidades privadas, que yo no tengo nada contra las universidades privadas, hay muchas muy destacadas. Pero en definitiva, cuando comenzó la proliferación, nunca se puso un paralelo legal, ¿te fijas? Entonces, continuó el sistema, es un negocio muy bueno, muy lucrativo, y resulta que los chicos, yo lo digo porque tengo mi hija, ahora uno está en cuarto medio, la otra salió del colegio hace 2 años, entonces, siempre los chicos, y cada vez es peor, o sea, en definitiva, salen más desorientados. Uno, que salen desorientados, y dos, es que está la oferta, ¿no es cierto?, de carrera, y todas las 20 y tantas, casi 30 universidades que existen, por ejemplo, que ofrecen las mismas carreras tradicionales, hay que hablar de derecho, nuestra carrera, ¿no es cierto?, psicología, ingeniería comercial, por mencionar alguna, está lleno de profesionales, ¿no es cierto?, cada vez las condiciones laborales son peores, y en definitiva, es un tema que va a llegar a un punto en que va a reventar, y los pobres cabros que van a haber egresado, van a haber perdido, como decía Pablo, 5 años de su vida, estudiando una carrera que después no le va ni para pagar un arriendo de una casa, ¿no es cierto?, ni para financiar el estudio de sus propios hijos. Es un tema que va a colapsar. Ya, hasta ahí no me llego porque ya me están tratando que tenemos que irnos al corte. Interesante el tema, lamento no poder acompañarlos la segunda mitad del programa, y me despido en este minuto. Paolo, un gusto, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Vamos y volvemos, Paolo, ahora al corte. En 2 minutos regresamos. 18 horas, 32 minutos.
Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados. Nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno. O visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Otoño y la mejor música para acompañar su diaria actividad. Musicop, tu primera radio. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troque. Bien, retomando entonces este programa del 22 de mayo del 2024, estamos conversando con el filósofo Paulo Costa, que nos acompaña desde Santiago, y como comenté al comienzo, los colegas José Manuel Baquedano y Rodrigo Vera Lama, por razones personales y de fuerza mayor, no nos pudieron acompañar hoy día, y Felipe Jordán también por una actividad ya previa, digamos, agendada previamente, tampoco nos va a poder acompañar en este segundo bloque, pero queremos seguir conversando contigo, Paulo, porque tú no solamente tienes estudios, sino que tienes un grado académico en relaciones internacionales, tú eres magíster en estudios internacionales, y en ese sentido, este segundo bloque, quisiera dejar de lado ya la conversación sobre el CAE, porque desde hace meses que quería conversar contigo, incluso años, porque la guerra en Ucrania ha cumplido ya 2 años, estamos constantemente bombardeados de noticias respecto a lo que ocurre en la Franja de Gaza, y uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Cuáles son los intereses geopolíticos que están en el trasfondo de estos conflictos? Y al respecto, yo creo que es bueno sincerar que, al igual que cuando uno conversa del conflicto mapuche, uno dice, no, aquí pasa esto otro, pero ¿cuál es la historia que está detrás? ¿Cuál es el trasfondo del conflicto? Yo, frente a eso, prefiero callar porque me declaro francamente ignorante. Y en ese sentido, Paulo, teniéndote a ti al otro lado de estos micrófonos, preguntarte, y esta era a propósito de la guerra de Ucrania, una pregunta que tenía guardada hace tiempo para ti. ¿Estamos como humanidad nuevamente arriesgando el que volvamos a la edad de piedra por el uso de armamento nuclear? ¿Estamos arriesgando una guerra nuclear con todo lo que está ocurriendo? Bueno, como tú sabes, Juan Carlos, yo soy profesor en la Academia de Guerra del Ejército de Chile y en la Escuela Militar. Entonces, estoy permanentemente viendo estas temáticas,
dialogando con los estudiantes y con militares dedicados a estos temas. Entonces, muy interesante justamente este tema que tú me estás explicando, ¿cierto? Claro. Entonces, en general la amenaza nuclear se entiende como la posibilidad de un Estado de tener una capacidad destructiva tal que puede eliminar un montón de zonas y vidas en un instante. Pero el problema es aún mayor hoy día, porque existe tal amenaza nuclear y una capacidad tal de fuego cruzado entre distintos grupos que empiezan a aparecer la necesidad de otras armas y también de otros dominios. Entonces, así como alguna vez el quien dominara ciertas extensiones de tierra iba a tener el poder, quien conquistara el mar y luego los cielos, bueno, hoy día ha aparecido nuevos dominios. Y uno de esos, por ejemplo, es el ciberespacio. Entonces, hoy día, a través de un ataque de hacking, tú puedes desmantelar una economía completa, puedes desmantelar incluso una central nuclear con fines pacíficos y hacerla explotar. Tú puedes generar a través de un ataque cibernético tanto más daño y generando impactos cinéticos, o sea, físicos, a una comunidad. Pero, Entonces, ¿eso es una amenaza o es algo que ha ocurrido? No, ha ocurrido y también una amenaza. Nosotros tenemos que entender que no es lo mismo un riesgo que una amenaza. Uno, para que definir eso, tiene que tener claro que existe, primero, una parte, puede ser otro estado, un grupo, lo que sea, que tenga la capacidad de hacer algo, pero también que tenga la intención. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿Estados Unidos tiene la capacidad nuclear, no sé, de bombardear Micronesia? Bueno, claramente podría tirarle todo su arsenal y destruir Micronesia. Es un Tiene riesgo. la capacidad. Claro, es un riesgo, pero no es una amenaza porque Estados Unidos no tiene el interés de hacer aquello. No tiene el deseo de destruir Micronesia. Pero al mismo tiempo, puede que exista algún país que tenga el interés de invadir a otro país, por ejemplo, pero no tenga la capacidad. Que, por ejemplo, lo que nosotros vivimos en Chile con, no sé, con Bolivia. Si uno le preguntara a ciertos grupos en Bolivia si ellos quisieran poder realizar alguna acción bélica para tomarse el norte de Chile y tener salida al mar, yo te aseguro que habría gente que diría que sí. Entonces, existe una intención, de hecho, jurídicamente lo tiene hasta su constitución, el acceso soberano al mar, pero no tienen la capacidad. Entonces, mientras no se junte capacidad con intención, no hay amenaza, sino que es un riesgo y vale la pena considerarlo. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que aunque haya países que tengan ciertas capacidades, no existía una amenaza como tal porque no había intención. Dado que porque los estados les convenía mucho más colaborar que tener conflicto entre ellos. Y en había mucho más beneficio en generar colaboración que en destruirse. Pero esa falta de deseo de usar armamento nuclear sabiendo que Rusia lo tiene, explicaría reformulo para hacerlo más claro, que la guerra en Ucrania dure tanto tiempo, ya vamos encaminados para el tercer año, ¿es una demostración de que Rusia no tiene esa intención de usar armamento nuclear en Ucrania o tiene otro pronóstico, tiene otro interés en esta guerra? Claro. En general, el gran problema de lo que está pasando o sea, las intenciones de Rusia se definen por Putin. O sea, uno no puede entender el fenómeno ruso actual sin entender el personaje de Putin. Y Putin es un individuo que no es que tenga un problema con la OTAN o con cierta independencia ucraniana. El gran problema que tiene Putin es con la democracia. No le gusta la democracia. Todos los intentos de frenar ciertos desarrollos en la región, en cambios institucionales, ha sido porque empieza procesos de autodeterminación. Y eso, para la lógica rusa, es un atentado contra el orden, porque no se entiende de otra manera o la sociedad la explican de una forma más iliberal, donde la autoridad política, mientras te dé seguridad, te dé orden, mantenga la canasta de precios bajos y haya incorruptibilidad, entonces no tiene ningún sentido un cambio de camino político. Son ideas muy distintas, pensamientos muy distintos, y que para nosotros nos parece anómalo que alguien pueda decidir tener menos libertad en función de aquello.
De hecho, Pablo, lo que me ha llamado la atención en ese conflicto ha sido precisamente la necesidad de validar religiosamente la invasión a Ucrania. El patriarca Kirill, por ejemplo, ha desempeñado un rol que no es solamente religioso, sino que político, en cuanto a decir que es una decisión, no es solamente una decisión de Putin, sino que es como una vocación cultural, prácticamente, de recuperar la Gran Rusia, digamos. Entonces, retomando la pregunta inicial, en tus propios términos, nosotros actualmente estaríamos arriesgando una guerra nuclear, pero no sería una amenaza nuclear. Eso es lo que... Existe un riesgo. O sea, mientras le sea más conveniente, porque digamos esto, Rusia, al utilizar su armamento nuclear, le generaría efectos. Si esos efectos son más positivos que negativos, va a haber un lanzamiento nuclear. Mientras esos efectos sean menos provechosos que los beneficios, no va a haber. Es una acción racional. Recordemos que para las relaciones internacionales, aunque hoy día ha evolucionado bastante la idea de la anarquía, pero sigue siendo una anarquía. No hay un poder central y cada uno de los estados representa ciertos intereses, y esos intereses son la cuota de poder en un espacio no regulado. Entonces, la fuerza es uno de estos elementos. Y recordemos que también existe el soft power. No solamente existe la capacidad económica o bélica o territorial de un Estado, sino también los valores que promueve. Y Rusia sí promueve ciertos valores que son de interés de muchas personas y que están dentro de la región. O sea, por eso China y Rusia tienen tantos elementos comunes más allá de lo económico. Y justamente India ha hecho este coqueteo actualmente con Rusia, porque hay ciertos intereses de tener categorías iliberales. Pero, ¿podrías profundizar el concepto soft power que lo usaste? Porque lo usaste como ejemplo, pero no quedó claro cuál es el sentido de ese concepto. Bueno, Naik y Kiyoyan son dos internacionalistas que proponen esta idea a través de algo llamado el neoliberalismo institucional, en el que consiste que los estados no solamente se relacionan por esta cuota de poder que tienen en el campo internacional, este espacio de anarquía, sino que también se relacionan a través de los símbolos y la cultura. Entonces existen estados que a lo mejor no tienen una capacidad bélica mayor, pero sí influencian a través de su presencia en lo simbólico. Entonces los estados pueden representar más cosas y generar un poder distinto de influencia a través de la cultura. Y esa influencia a través de la cultura hace que los estados tomen decisiones con respecto a aquello. Por ejemplo, nosotros en Chile no queremos ser China culturalmente. A nosotros nos gustaría crecer como los chinos, venderle cosas a los chinos y poder comprarle cosas baratas a los chinos. Pero no queremos ser China. Entonces ellos no son una influencia cultural para nosotros. Yo no veo a nadie en Chile, ni al Partido Comunista, diciendo que le interesa que, por ejemplo, el 100% de la banca sea estatal. Los chinos la tienen así. En cambio, hay sociedades que son muy pequeñitas en términos de capacidad bélica o de capacidad de poder duro, pero tienen una influencia cultural muy grande. Promoción de derechos humanos, energías verdes, desarrollo sustentable, y eso hace que tengan presencia en los organismos internacionales, generando cambios en la cultura. Nosotros mismos, en Chile es un gran promotor de los derechos humanos a nivel internacional, es un promotor de las democracias, es un promotor de la autodeterminación de los pueblos, y eso hace que seamos referentes para varios temas. En los estudios que en la universidad tuve respecto a relaciones internacionales, entre ellos con el profesor hoy día ministro Alberto Van Claveren, siempre cuestionábamos al equipo docente porque había como un consenso en el alumnado de que el derecho internacional es el derecho de los débiles, porque funciona para las naciones, para los estados que somos pequeños. Nuestro aporte, digamos, a la economía global es muy baja, frente a potencias que además están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces uno dice, claro, los países pequeños hacen algo, la comunidad internacional ataca, pero cuando los países grandes, las potencias,
vulneran tratados internacionales, principios del derecho internacional, no pasa nada, porque ningún país pequeño se atreve a ir en contra de estos peces gordos. Entonces, lo que estamos viendo en el concierto internacional, lo que está con las amenazas que se hace a Israel por lo que está pasando en la Franja de Gaza, es una demostración finalmente de que el derecho internacional es el derecho de los débiles, o hay algo más valioso todavía que tal vez este eslogan no ve. No, yo estoy de acuerdo. Creo que, bueno, eso no solamente ocurre en el derecho internacional, sino que desde un montón de teorías del derecho es lo que los fuertes han construido. Si yo tengo la capacidad, o sea, primero hay que entender qué es poder. Si entendemos poder como la capacidad de modificar la conducta de un tercero, bueno, entonces, si la comunidad internacional no tiene la capacidad de frenar un accionar, no sé, de China, de Estados Unidos, de Rusia, entonces no se tiene poder. El poder es la capacidad de acción, y esa capacidad puede ser tanto por elementos simbólicos como por elementos coercitivos como tal. Básicamente, si nosotros volvemos como a la filosofía del comportamiento, los seres humanos se mueven por dos posibles caminos, o por razones prudenciales. ¿Qué significa eso? Realizo o dejo de realizar algo por una conveniencia, o sea, hago algo porque voy a tener un beneficio, o no hago algo porque no quiero tener un gravamen, o por razones morales. Creo que las acciones son buenas. O sea, hay personas, no sé, que pagan sus impuestos porque creen que está bien pagar impuestos, y otras personas que pagan impuestos porque no quieren recibir una multa. Y esa es la diferencia. Entonces, lo mismo ocurre con los estados. Los estados, por mucho que sean instituciones complejas, responden a los intereses de una comunidad, y esa comunidad está representada. Y desde un punto de vista liberal, son distintas personas que representan sus intereses en los estados, y estos estados son los que representan estos intereses en la comunidad internacional. Entonces, yo sí soy de los que cree que, lamentablemente, el derecho internacional es el derecho para los débiles. Y frente a eso, ¿existe alguna posibilidad de cambio, o tú crees que ya siempre va a ser así, que los países más pequeños no tenemos mayor injerencia dentro del concierto internacional, o nuestra única alternativa para sentarnos en esa mesa es crecer más en armamento y crecer más en economía? Hay dos caminos. Uno es a través de la colaboración y el multilateralismo, en el que los países pequeños, a través de instrumentos internacionales, creamos organismos en que sumamos fuerza, y en algún grado se puede generar estos regionalismos, estos bloques regionalistas que sirven como contrapeso. Pero ahí ya estamos hablando de nuevo del hard power. Pero por otro lado, recordemos que, por dar un ejemplo, Estados Unidos es una democracia, y es una democracia avanzada. Por tanto, si nosotros, a través de la cultura, logramos generar un impacto en los votantes norteamericanos, elegirán a representantes que vayan más de acuerdo a ciertos intereses. Un claro ejemplo de eso es la permanente retirada de tropas en distintos conflictos que mantuvo Estados Unidos. El punto está cuando tú tienes países como China o como Rusia, que tienen un poder gigantesco y que no son democracias. Ese es el punto. Entonces, hoy día los conflictos se están dando más bien por estados que son democracias avanzadas y por tanto tienen poder, y estados que no son democracias avanzadas y que tienen mucho poder. De hecho, el fenómeno de China es fascinante, porque en general siempre los países que han puesto como el ritmo de las relaciones internacionales y las relaciones de poder en el mundo siempre han sido el pináculo de una cultura. Siempre han sido los más ricos, los más desarrollados, los que tienen sociedades más avanzadas. Pero hoy por hoy, China está poniendo una serie de temas, y es un país que para todos los efectos es subdesarrollado. Tiene altas capacidades industriales, pero, por ejemplo, el ingreso per cápita chino es como de $900, y el de Chile es $17.000. O sea, es una distancia gigantesca. O sea, nosotros per cápita somos más ricos que los chinos. Y ese país, con todos los problemas medioambientales que tiene, con los problemas de crisis interna, con los problemas étnicos que tiene, con los conflictos con los vecinos que tiene, está poniendo reglas dado su hard power. Pero mira, no deja de ser interesante, porque tú estás señalando,
las potencias o son democracias consolidadas o son situaciones sui generis de países muy poderosos, pero que no son democracias. Esa es la polaridad, ¿cierto? Sí. Entonces, es curioso porque lo que tú nos estás señalando, que la primera alternativa para que Chile aspire a ser una potencia que influya de alguna forma en el concierto internacional es a consolidar su democracia, ¿cierto? Así es. Pero no deja de ser curioso porque lo que uno más escucha en la prensa, a través de los actores políticos, es parecer a una renuncia a la democracia por aspirar a un mayor autoritarismo. ¿Va eso en el sentido correcto o es un retroceso civilizatorio? En general ocurre que las personas creen que van a estar siempre del lado del opresor y nunca van a ser los oprimidos. Entonces se imaginan que la solución a los problemas de la democracia se hacen suspendiendo la democracia, creyendo que ellos van a ser beneficiados de aquello. Entonces la pregunta yo la haría al revés. Es como, ¿a usted le gustaría, ciudadano medio, no poder elegir a sus gobernantes? Que si usted está en desacuerdo con lo que un gobierno diga, no poder hacer ninguna reclamación, incluso pueden ocupar fuerza contra usted, simplemente porque piensa distinto, pensando si alguien es de izquierda o de derecha, en el color político contrario al gobierno. Y yo creo que esa respuesta nadie la quiere afirmativa. Entonces, el hecho de que tengamos una capacidad... yo creo que el problema en Chile ha sido que la democracia que tenemos, como es imperfecta, no está pudiendo dar solución. Y las personas, en vez de creer que la solución es la profundización de la democracia, es la renuncia a la democracia. Cuando lo que se requiere es una profundización. Pero es donde viene el problema, que esto lo vemos estudiando desde Platón en adelante, es que las democracias avanzan mientras tú tengas a la población educada. Entonces las democracias logran su cometido en la medida que tú tienes ciudadanos que son capaces de comprender los problemas políticos y los problemas sociales para dar solución a aquello. Pero mientras exista una distancia entre el electorado y las personas elegidas, y que la agenda se disponga a través, no sé, de partidos políticos que representan con suerte un 1%, va a ser muy difícil que eso ocurra. Paulo, en honor al tiempo, ¿cuál es el segundo camino que tú nos estabas ilustrando? Porque el primero, fortalecer ya la democracia en este panorama polar. La segunda, ¿cuál sería el otro camino? Claro, la primera consiste en que los estados, a través de instrumentos multilaterales, pueden generar un regionalismo tal que pueda hacer presión a las potencias. Claro. Y lo otro es a través de un modelo de un economista que se llama Putnam, que se llama la presión de doble nivel, en la que los actores de la sociedad civil se pueden relacionar con otros actores de la sociedad civil en otros estados y generar una presión hacia los tomadores de decisiones del Estado. Entonces, uno, por ejemplo, lo que ve en Estados Unidos, con las protestas en las universidades por apoyo a Palestina por sobre Israel, va en contra de prácticamente 60 años de política exterior norteamericana. Entonces, eso ha ocurrido porque grupos pro-Palestina en distintas partes del mundo han generado su influencia por sobre grupos de la sociedad civil en Estados Unidos que empiezan a mostrar su malestar. Y ese malestar va a aparecer en las próximas elecciones. O sea, yo te lo doy, pero de seguro que en las próximas elecciones norteamericanas se le va a preguntar a los candidatos qué decisión piensa que hay que hacer sobre Israel. Y eso puede cambiar por completo la toma de decisiones de política exterior norteamericana, entendiendo que es una democracia. Para dar el ejemplo específico. En los 2 minutos, porque más ilustrativo imposible, las noticias han señalado que ha trascendido, porque el Telegraph ahí en Inglaterra hizo eco también, de que Rusia habría pillado petróleo en la Antártica, particularmente claro. en la... ¿Perdón? Sí. Entonces, al respecto, existe una amenaza, hablemoslo en tus propios términos, existe una amenaza de que en el corto, mediano, largo plazo Chile tenga que hacer frente a una amenaza nuclear, a un conflicto bélico, por no solamente los recursos hídricos que implica la Antártica, sino que también Ay, corrígeme, ¿Antártica o Antártida? No, puede ser cualquiera de las dos, si son... Perfecto, entonces
algún conflicto bélico respecto no solamente a los recursos hídricos, sino que también a lo que estaría en el subsuelo, como podrían ser esas fuentes de petróleo? Claro, esto yo creo que podría acelerar el problema, pero el interés de la Antártida va bien por las tierras raras, que son un tipo de minerales que son únicos, que tienen actividad, que tienen capacidades que son muy necesarias para las tecnologías de la información. Ese es el verdadero problema. Lo otro está, que nosotros tenemos que entender, que dado el conflicto ucranio-ruso, uno de los cambios que se ha venido acelerando fue la necesidad de modificar nuestra matriz energética y pasar de una de hidrocarburos que se explotan a pasar tal vez o a la electromovilidad o a combustibles sintéticos como el hidrógeno verde. Entonces, si nosotros tenemos un ceteris paribus y consideramos que la matriz energética se va a mantener igual, bueno, claramente es una amenaza. Pero justamente Chile es uno de los países que tiene un mayor potencial de energías verdes del mundo e incluso hidrógeno verde. Y Estados Unidos al mismo tiempo, el presidente Biden promovió 3 leyes justamente en pos de cambiar la matriz energética. Entonces uno puede decir cómo Chile, a través de su política internacional, hablando con Estados Unidos, puede generar condiciones para modificar la matriz productiva y la matriz energética. Entonces nosotros si tenemos un potencial para generar combustibles sintéticos y descarbonizar la matriz productiva norteamericana, que a ellos les interesa ser más verdes, bueno, ahí tú tienes un posible aliado. Entonces la clave está en cómo nosotros, a través de la capacidad que tenemos, logramos influenciar a los intereses nacionales que tengan los otros estados, como por ejemplo Estados Unidos, que es mantener una soberanía energética. Perfecto. Paulo, me gustaría seguir conversando y profundizando otros temas, pero los tiempos son oro en radio y lo cierto es que en 2 minutos en un minuto de hecho, tenemos que finalizar el programa. Pero no puedo, en estos segundos que nos quedan, es preguntarte, del 1 al 7, ¿qué nota le pondrías a nuestro canciller Alberto Van Klaveren en cuanto a los desafíos que tú mismo estás señalando? ¿Cómo se está moviendo nuestra diplomacia? Yo soy un fan del canciller. Creo que es un hombre tremendamente preparado, tremendamente capaz, con mucha experiencia y ha sabido llevar bien estas problemáticas. Yo diría que el problema nunca ha sido él, sino que yo creo que tenemos que entender que Chile está atrasado en algo. Nuestra Cancillería y nuestro Ministerio de Defensa deberían ser ministerios espejos y trabajar en conjunto. Pero aquí la defensa, dado yo creo que por la historia, sigue una línea muy distinta a la Cancillería. Entonces, si pudiese tener mayor control sobre su equipo y que Chile se tomara en serio la problemática de la defensa, yo creo que podría ser muy, muy distinto. Pero yo creo que el canciller está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Pablo Costa, muchas gracias por esta hora aquí en conversación con Musicop y Purranque FM. Nos estaremos viendo a quienes nos escuchan cada miércoles la próxima semana para seguir hablando legalmente. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas noches. Galvanos del Sur, el centro de las premiaciones y reconocimientos del sur de Chile. Galvanos del Sur les invita a visitar su sala de ventas en Avenida Centeno 822 al llegar a Bilbao. Galvanos del Sur les ofrece galvanos de madera nativa, cristal y otros, grabados en láser, trofeos,